¿Cómo sería el mundo sin hospitales? Viajemos en el tiempo para responder a esta pregunta. Ciertos historiadores afirman que ya en el año 4000 a.C., los templos de los antiguos dioses fueron utilizados como casa de refugio para los enfermos e inválidos, y como escuelas de aprendizaje para los médicos. Más tarde, los templos de Esculapio, el dios griego de la medicina, fueron utilizados con el mismo propósito. Los documentos históricos también demuestran que ya en la India en el siglo III a.C., bajo el dominio budista, existían hospitales. Su número creció en los primeros siglos de la era cristiana. En el siglo IV después de Cristo se fundaron hospitales en Cesarea y en Roma. Bajo la dirección de la Iglesia Católica Romana se fundaron hospitales en otros lugares como el Hotel Dieu en París, que se inició bajo la dirección de Saint Landry, obispo de París desde el año 650 hasta alrededor del 656. Durante el siglo XVIII se crearon los primeros hospitales municipales dirigidos por autoridades civiles, en especial en Inglaterra. Cabe destacar que en este entonces las cirugías se hacían sin anestesia, y solo a las personas más adineradas se les permitía embriagarse antes de la operación, para tolerar un poquito más el dolor, por lo que mientras más rápido el cirujano actuaba, más fama conseguía. Si bien hoy en día una cirugía tarda horas y horas de arduo trabajo, en aquel entonces una operación común duraba de 10 a 15 minutos. Según Garrett Miles, en 1800 para realizar una amputación, cortar un hueso solo tardaba de 2 a 3 minutos. Si esto te parece increíble, peor aún es lo que te diré a continuación. Pero antes, te pido que te suscribas, solamente si el video te ha aportado información que desconocías o simplemente si te está gustando. Ahora sí te digo que para mí lo más increíble de todo es que lo normal en esa época era que las personas murieran por infecciones postoperatorias. Esto en gran parte se debía a que los cirujanos se lavaban las manos después de las cirugías para limpiarse la sangre, pero no antes. Tampoco lo hacían sus ayudantes, que también participaban en la operación. Del mismo modo, los instrumentos médicos no se limpiaban antes de un procedimiento y las vendas se reutilizaban. Aún más absurdo es que las batas manchadas de sangre eran una especie de medalla de honor para los cirujanos que llegaban al quirófano con su ropa de la calle habitual. Todo esto según describe Garrett Miles en un artículo de la BBC. Partiendo de la mitad del siglo XIX, el número de hospitales creció mucho. Esto debido sobre todo al descubrimiento de la anestesia y de las técnicas quirúrgicas asépticas. Durante el siglo XX la demanda de hospitales ha aumentado a la par que el progreso. El primer hospital americano fue el de San Nicolás de Bari, inaugurado el 29 de diciembre de 1503 en Santo Domingo, República Dominicana. Los primeros hospitales auguraban a todos los pacientes en una única sala, con independencia de su enfermedad, solo con algunas excepciones notables que eran los asilos mentales, los centros de cuarentena y los sanatorios para tuberculosos que se establecieron a finales del siglo XIX. Pero ¿cómo responde todo esto a nuestra pregunta inicial? ¿Cómo sería el mundo si no existieran hospitales? Pues básicamente desde el principio de los tiempos, la gente acudía a un individuo en común que había encontrado la forma de sanar alguna enfermedad, aunque muchos de estos eran considerados hechiceros o curanderos, y la mayoría de las aflicciones eran confiadas a la fe religiosa. Ahora en vez de viajar al pasado para ver cómo era el mundo sin hospitales, miremos al futuro porque todo apunta a que estos dejarán de existir, o al menos como lo conocemos hoy en día. Al primer robot cirujano del mundo se le bautizó como Art Robot. Este fue desarrollado y utilizado por primera vez en Vancouver, Canadá en 1983, hace casi 40 años. En 1985, el robot Puma 560 fue utilizado para insertar una aguja en una biopsia cerebral, utilizando como guía un tomógrafo computarizado. El Puma era capaz de mover un objeto y colocarlo en cualquier orientación en un lugar deseado que estuviera a su alcance. El concepto básico multiarticulado del Puma es la base de la mayoría de las máquinas actuales. En 1988, el Pro Robot desarrollado por el Imperial College London fue utilizado para una cirugía prostática. El Robodoc fue presentado en 1992 para tornear una pieza metálica para el fémur en un reemplazo de cadera. Estas y otras decenas de robots han sido creados para resolver problemas específicos de la medicina y la cirugía con un margen de error bastante menor. Estas son algunas de las ventajas que ofrece la cirugía robótica. Mejor visión. La imagen del robot es más nítida. Visión en tercera dimensión. El uso del robot le permite al cirujano ver en tercera dimensión en vez de en segunda dimensión. Mayor precisión. El robot elimina el temblor natural y da la capacidad de miniaturizar los movimientos del cirujano. El robot también tiene mayor rango de movimientos. Facilita las técnicas quirúrgicas avanzadas como por ejemplo el suturar. Las máquinas también tienen acceso a lugares difíciles. Algunos sitios del cuerpo como la pelvis son de difícil acceso por cirugía abierta o laparoscopía. Además, la cirugía robótica provoca menor dolor postoperatorio y las cicatrices son más pequeñas. Todo apunta a que en un futuro estas máquinas serán las encargadas de llevar a cabo cualquier proceso quirúrgico, bajo la supervisión de un profesional. Pero aún así, esto no descarta que existan los hospitales.
Si las cosas siguen como van, al momento de sentir algún síntoma, seguramente habrá alguna aplicación o asistente robótico casero capaz de diagnosticar con igual o mayor precisión que un médico. Y estoy seguro de que más de uno de ustedes ha googleado sus síntomas para saber qué les sucede en más de una ocasión. Así que la idea no es tan descabellada que digamos. En un futuro no muy lejano estimo que todos contaremos con un robot de asistencia médica en casa, que se encargará de solventar cualquier dolencia o malestar. Algo que parece sacado de una película, en un futuro será completamente normal. Eso sí, para ese entonces creo que ya seremos una civilización de tipo 1. Si no sabes lo que es, da clic en el video que tienes en pantalla y allí te lo explico.